Chiloé a esta nueva realidad tan bonita y en invierno la verdad que cuesta mucho estar aquí porque es muy hostil. ¿Cómo está, José Antonio? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad, por la paciencia que me tuvieron también, por haberme retrasado en la llegada a la radio. No siempre tiene que pedir las disculpas del caso a las personas que estaban responsablemente haciendo lo que tienen que hacer y uno a veces no alcanza a cumplir con los horarios. Y sí, es una zona muy linda, pero dura para la vida del chilote, por así decirlo. Ya no estar en materia, José Antonio. Porque, claro, a mí me tocó hoy día un día maravilloso, ayer también, pero ayer en la mañana llovía cántaros. Así es, Y se fue despejando desde que llegamos a Puerto Montt, de ahí pasamos por Ancud, por Kemchi, por Dalcahue, y nos iba acompañando el buen tiempo. Y hoy día tenemos un sol maravilloso que nos acompaña en este día del Señor. raro pero ocurre. Sí. Bueno, José Antonio Castle, que es el apellido medio complicado para algunos, Castle, terminada en la T, un político, pero también un abogado, un hombre de derecho, católico. Es casado, diputado en varias oportunidades, conoce el tema de la política y la teoría de Estado, lo sabe muy bien. 9 hijos, ¿eh? 9 hijos. Su señora también, la señora María Pía, que nos saludamos a la distancia. Así que familia Gran numerosa, mujer. ¿eh? Así es, Y bueno. una familia muy bonita, sí, que me siento muy orgulloso de poder ser padre de tantos hijos y tener una señora tan increíble como la que tengo. Qué bueno, qué bueno. También don José Antonio, hay que recalcar, conoció en su mundo como estudiante también, como allí en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, insisto, es un hombre de derecho, al grande, entre los grandes, este pensador, don Jaime Guzmán, también que destacar. Fue no solamente profesor de mi señora, sino que también un gran líder y podría decir, un amigo que conocí cuando yo llegué a la universidad e influyó bastante en la manera en que yo hoy día enfrento la política. Así que se le echa de menos y por eso molesta tanto cuando algunos políticos actuales se burlan de su muerte exhibiendo una polera como lo hizo Gabriel Boric. Se me adelantó, don José Antonio. Él iba a consultar. Pero está bien, no, por pero favor. claramente la actitud que tomó el diputado Boric de exhibir una polera con el rostro de Jaime Guzmán acribillado por balas, pero también haberse juntado con el terrorista condenado y prófugo de la justicia chilena en París, Palma Salamanca, y haber pretendido que se devolviera a Chile a Hernández Norambuena, otro terrorista y delincuente dedicado a los secuestros en Brasil, que está preso allá y bien preso está. Cuando uno ve al diputado Boric diciendo que hay que traer a Chile a este compatriota, bueno, primero que cumpla la sentencia por el secuestro y los secuestros que realizó en Brasil y después que venga a cumplir su condena a Chile, si es que así lo determina la justicia. ¿Qué pasó con la Comisión de Ética? Bueno, una vergüenza lo que hizo la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, que en un empate decide después no sancionar al diputado Boric y a la diputada Orsini por su visita a este terrorista prófugo de la justicia chilena, Palma Salamanca, en París. Por eso la gente al final se distancia de la política. Porque se cierran filas en torno a una persona que no solamente tuvo una falta de criterio enorme, sino que infringió ciertas normas chilenas que le deberían valer la destitución del cargo. Pero ahí están cerrando filas el diputado Telier, el diputado Víctor Torres, el diputado René Zafirio, el diputado Giorgio Jackson, cerrando filas en torno a esta actitud y a este parlamentario como es Gabriel Boric. Ni siquiera tomaron en consideración los otros eventos que se van sumando a su visita a Palma Salamanca, porque esto no es que él se haya equivocado al usar la polera y pida perdón. No, él reivindicó al Frente Manuel Rodríguez en su acción, según él, histórica de defensa de los derechos sociales, defendió a terroristas, homicidas y delincuentes, y después se junta con un prófugo de la justicia chilena y después usa la polera del asesinado Jaime Guzmán. Por lo tanto, me da casi vergüenza decir que una comisión de ética no sanciona a una persona que infringe precisamente la ética política como diputado. José Antonio, también debo preguntarte directamente porque fuiste casi presidente de la República. Seamos claros, estuviste allí, se puede haber hecho un poco más, pero bueno, eso es otro cantar. En ese contexto, José Antonio, ¿tú crees que la actitud del presidente de la República, creo que seas por favor en esto, pero muy confrontacional, si tú lo estimas conveniente, pero te lo voy a preguntar directamente, la actitud del gobierno fue errónea? Tal vez hizo caso omiso, dejó un poco para la Comisión de Ética,
cuando un presidente igual debe tener en estos momentos alguna posición, alguna impresión respecto a este tema del caso de este político. Bueno, claramente el gobierno podría tener una actitud más firme. Algo han dicho a través de la vocera Cecilia Pérez y el presidente algo se ha referido al tema, pero esto tiene que ser mucho más claro, mucho más directo. Y en un caso como el de Gabriel Boric, el gobierno tiene que enfrentar esta situación y no actuar de la manera políticamente correcta. Porque uno puede pensar, bueno, el gobierno, claro, ha contado con la participación, el apoyo del diputado Boric en temas de comisiones como la Comisión de la Infancia, donde él va y rompe el esquema del Frente Amplio, que no quería participar con el gobierno, y él dice, ya, yo voy a estar aquí y voy a estar en un tema país. Pero así como estuvo en un tema país, en paralelo estaba juntándose con un terrorista. Entonces yo no sé si valga la pena tener el apoyo, en este caso del diputado Gabriel Boric, para ciertas políticas públicas, pero la manera de bajarlo a la práctica, por otro lado, del mismo diputado Gabriel Boric, no le ayuda a Chile. Yo creo que aquí el gobierno tiene que tener un carácter, así como lo tuvo con el aula segura, así como lo tuvo con el pacto migratorio mundial que nos quería imponer la ONU a Chile y a otros países. Eso es carácter y eso es lo que yo espero de mi gobierno, porque yo voté en segunda vuelta e hice campaña por Sebastián Piñera, y yo lo que espero es que él tenga carácter y enfrente a aquellos que no quieren que Chile sea un país desarrollado y con progreso, y que son precisamente los partidarios o los políticos que representan al Frente Amplio y al Partido Comunista, que llevan la batuta en esto. Si los que inclinan la balanza en la Comisión de Ética en algo tan obvio como es sancionar al diputado Boric, son los diputados Telier del Partido Comunista y Jackson del Frente Amplio. Bueno, yo espero que mi gobierno tenga más carácter para enfrentar esta situación. Estamos conversando aquí en Radio Nahue, esta cadena radial, con José Antonio Kast, este abogado, este político, y que en alguna oportunidad también diputado de la República, este hombre que sabe de política de Estado. José Antonio, en tu programa de gobierno, que pasó en un momento dado, y también tenemos claro que se viene otra opción de ser gobierno, ¿por qué no? Hablaba de esto de reducir la burocracia, había mucha burocracia en el país. Hablaba de la cantidad de senadores, que no, bajemos esto, conversemos este tema. ¿Mantienes tu posición? La reafirmo. Y creo que tenemos que empezar a hablar del gasto político. Tenemos que cortar el gasto político para aumentar el gasto social, para aumentar el gasto en inversiones. Cortemos el gasto político. ¿Quién quería que en Chile se dieran más cupos de diputados y más cupos de senadores? Nadie. Pero ahí estaban los mismos diputados del Frente Amplio peleando para que se aumentara el número de diputados. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos, por ejemplo, un diputado como Gonzalo Vinter, que sale con el 1%. Nos regalaron a una persona muy importante en la cultura chilena, del canto, que es Florcita Motúa, pero cuyo aporte legislativo ha sido bastante discutible. Con los saludos que manda, con los twitters que pone. Bueno, concepto elegante, José Antonio. Bueno, yo me gustaban algunas canciones de Florcita Motúa, pero claramente hay que decirle que no tuitee en Año Nuevo. Es como cuando uno dice, no entrega las llaves cuando tomas. Le pregunto a José Antonio, porque usted siempre cuando las cosas las señala pam pam vino vino, y ahora usa un sofisma, ¿eh? No, yo creo que como lo que pasa es más que un sofisma, yo valoro y me gustaba como cantaba Florcita Motúa, o me gusta como canta Florcita Motúa, pero no me gusta su actitud como parlamentario. Le reconozco que no ha fallado en ninguna sesión, que llega a la hora, cosa que él mismo reconoce que le cuesta, pero claramente el soporte legislativo no es el que yo espero que tenga el Parlamento, y el Frente Amplio levanta mucho esto de rebajemos el sueldo a la mitad de los diputados. Bueno, ¿y para qué votaron? Para que hubieran más diputados primero que nada. O sea, aumentaron en 35 el número de diputados y como en 10 el número de senadores. ¿Para qué? Porque primero dijeron, ya no aumentemos el número y después empezamos a quitar las asignaciones, sueldo, todo lo que ustedes quieran. Sí, pero seamos consecuentes y seamos de una sola línea en el tema del gasto político. José Antonio, también te voy a llevar este tema que indudablemente a todos nos convoca y a todos nos importa. Como abogado que no se muy en este tema, la función en estos momentos de Carabineros de Chile se ve a simple vista, así lo siente la gente,
cuando se ve que está manoseado, se ve que está lamentablemente a maltraer carabinero en todo su proceder por diferentes motivos. Unos tal vez más justificables que otros, otros que se mantienen las presunciones y otros lo que muestra la televisión. En ese contexto, ¿qué tenemos que hacer? Medidas prácticas ya para de una vez por todas cerrar fila, ¿verdad? Con respecto a que nuestras policías deben ser las que siempre hemos conocido, honestas, que hacen la pega y también dejar hacer la pega por parte del gobierno y demás organismos. Lo primero es decir que Carabineros de Chile sigue siendo una gran institución. Hay personas que pueden haber infringido las normas, al igual que hay políticos que infringen las normas, profesores, economistas, terapeutas. En todas partes hay personas que infringen las normas, pero aquí se ha hecho un aprovechamiento político por la izquierda más ideologizada y también por algunos oportunistas de otras corrientes políticas que usan y abusan de carabineros porque no pueden hablar. Y está bien, los carabineros son obedientes y no deliberantes, pero han sido muy injustos con la institución, todos. Nosotros le debemos mucho a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigación, a Gendarmería de Chile, porque han mantenido el orden. A la gente uno debería preguntarle, ¿se imagina usted Chile sin carabineros durante 3 días? Bueno, lo que están logrando es quitarle la autoridad a Carabineros de Chile. Como sociedad, nosotros nos pusimos de acuerdo en entregarle el uso de la fuerza y de las armas a Carabineros de Chile. Y por otro lado, cuestionamos todos los procedimientos que hace Carabineros de Chile. Pero siempre nos muestran la última parte de la película. Cuando el carabinero toma una acción concreta en contra de un delincuente, en contra de un manifestante que se salió de toda norma. Porque si alguien quiere manifestarse, bienvenido, pero que lo haga en paz, en orden, con responsabilidad, sin dañar a las personas, sin dañar los bienes ajenos que no le corresponden. Y cuando el carabinero delimita un sector para marchar, si un manifestante se sale del sector, bueno, está rompiendo la norma y Carabineros tiene el deber de controlar al manifestante exaltado. Pero veamos todo el proceso de la manifestación. Si Carabineros no usa el gas lacrimógeno, no usa los elementos que tiene para controlar a las masas, si es que las masas se comportan. Pero aquí tenemos anarquistas, aquí tenemos manifestantes que utilizan a la masa para generar desorden y alterar el orden público. Yo estoy con Carabineros y creo que toda la ciudadanía tiene que empezar a respetar la autoridad de Carabineros. Son 60.000 hombres y mujeres que dan su vida por nosotros, pero que tienen que ayudar a controlar la realidad de 17 millones de personas. Si nosotros empezamos a cuestionar la autoridad que tiene Carabineros, bueno, después no pidamos vivir en un país en paz y en orden, porque estamos cuestionando a aquellos que se sacrifican día a día, que entregan su vida y que en la mañana salen de su hogar y no saben si van a volver con vida, para que un grupo pequeño venga a levantar el dedo acusador en contra de la institución que más ha hecho por Chile en temas de orden y seguridad. José Antonio, también quiero que sea bastante claro como lo ha sido en este momento con estas preguntas que te he planteado, intentando interpretar también usted que nos escucha ahí en un solo sector, en diferentes partes de la Isla Grande de Chiloé, Aysén, allá en Magallanes. José Antonio, la verdad es que hay un tema que es recurrente y uno lo escucha muy a menudo. La actitud que ha tenido este gobierno y otros gobiernos anteriores, por supuesto, con respecto a los militares que siguen ahí encerrados, digámoslo de frente, presos. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es tu posición respecto a eso? Bueno, yo en esto también he sido bastante claro. Yo no niego que en Chile se hayan cometido violaciones a los derechos humanos. Y de hecho hay gente cumpliendo condena. Sí. Lo que yo cuestiono es cómo se aplica la justicia en Chile. Porque hoy día tenemos un procedimiento penal que es distinto al que teníamos antes. Este es un proceso penal bastante garantista y eso es lo que reclama la gente. Le dan más derechos al delincuente que a la persona honesta. Bueno, si yo cambio las leyes, esas leyes se aplican desde que empiezan a regir. Curiosamente, para las personas que pueden haber sido culpables de la violación de derechos humanos, se les aplica la ley antigua, el procedimiento penal anterior, que no permite tener las mismas condiciones que tienen hoy día los delincuentes habituales en Chile. También tenemos jueces que usaron ficciones jurídicas para condenar a otras personas. Sí, por lo tanto, yo lo que digo es que ley pareja no es dura. Y a las personas que están hoy día cumpliendo condena en Colina 1 y en Punta Peuco, bueno, se le tiene que aplicar la misma norma que a cualquier persona, en temas de libertades condicionales, en temas de cumplimiento alternativos de la pena. Eso es lo que yo cuestiono. El juez Garzón, un juez español, que nadie puede decir que es de mi línea política, dice que nadie merece morir en la cárcel.
Y yo también estoy esperando que el actual gobierno genere las condiciones para que personas que están con enfermedades terminales puedan terminar sus días en su hogar, que personas mayores puedan cumplir la pena alternativa de arresto domiciliario y no en una cárcel. Esos son temas que están pendientes, que Sebastián Piñera planteó cuando era candidato, y yo espero que hoy día, como presidente, ejerza de nuevo la autoridad que la ley le otorga y pueda indultar a los enfermos terminales y que acelere el trámite para que los adultos mayores, el gobierno señala mayores de 75 años, puedan cumplir su pena de una manera alternativa en sus hogares. José Antonio, ahora sí vamos a llevar a un plano estrictamente local. Fueron preguntas que aparecen muy como siempre recurrentes en los medios de comunicación. Vamos a aterrizar en la isla grande de Chiloé, un lugar que, si bien es bonito, ahora en verano sobre todo, pero en invierno se nos cambia la cara. Y estamos hablando de un problema de conectividad. Falta mucho más conectividad. Tenemos un puente que se está ahí trabajando, intentando que avance cada día un poco más, pero se ve que la cosa va ahí media lenteja para ser un poco más práctico. También tenemos un tema de que en educación estamos un tanto al debe de parte del gobierno, que hay mucho centralismo. Continuamos tomando las decisiones, ni siquiera en Puerto Montt, ni siquiera en la región, la siguen tomando en Santiago. Y en temas de salud. Para ir en orden, veamos primero el tema de la conectividad. ¿Qué opina usted? Usted lo vivió ahora, se demoró cuánto tiempo para llegar acá, siendo que la misma distancia en Santiago solamente es cosa de minutos. Bueno, primero el puente es una realidad. Se podría haber conversado quizás más inicialmente si valía la pena tener primero doble vía desde Chacao hasta Quellón. Hasta Quellón, exacto. O haber mejorado la infraestructura hospitalaria, o haber mejorado la conectividad virtual de internet, o haber construido un aeropuerto de característica con tecnología y de características para recibir vuelos internacionales. Esa discusión ya fue. Y se optó por el puente, y el puente va y hay que terminarlo, y va a ser un gran avance para la conectividad. El punto es que vamos a tener un superpuente, pero después vamos a tener una ruta muy precaria, claro, desde Chacao a Quellón, siendo que el flujo vehicular solo va a aumentar. Por lo tanto, aquí es el Chile a medias. Hago un gran puente, pero termino en una vía de interconexión muy precaria. Claro. No hay bypass, ahí se quedó trancado, y los habitantes de Castro tienen que sufrir o seguir sufriendo, ¿no es cierto?, el paso de todos los camiones y de situaciones que son casi endémicas. Entonces, aquí se requiere una visión país, y lo mismo pasa en salud. Me salto al tema de salud. En salud, hace mucho tiempo se viene hablando de los nuevos hospitales y de, por ejemplo, cuando yo estuve aquí en el periodo anterior de Sebastián Piñera, había una discusión muy grande con la cámara hiperbárica de que estaba en Quellón, que no estaba, después claro, llegó la cámara, pero después no se usaba. En este minuto no sé si se está siendo utilizado o no, sigue ahí como una pieza de museo, no lo sé. Y ahí lo que necesitamos es gestión. Porque nosotros podemos cambiar todos los hospitales, podemos tener la mejor ambulancia. De hecho, hoy día hay una entrega importante de ambulancia aquí en Castro para todos los municipios, pero si no hay gestión, ningún medio alcanza. Ayer estuve en Ancud y consultando en el tema salud me decían que por mes hay alrededor de 180 traslados de pacientes de Ancud a Castro y a Puerto Montt. En temas que podrían ser de resolución local, no lo son, porque no tienen los instrumentos o no tienen los médicos adecuados para poder hacerlo. Bueno, saquemos la cuenta de cuánto gasto en traslado de pacientes al mes, y digo, bueno, ¿están bien utilizados los recursos con los que hoy día cuento? No lo están haciendo. Por lo tanto, junto con mejorar la infraestructura, que es necesario, tengo que mejorar la calidad del servicio que presto y de las autoridades que están a cargo de cada una de las funciones, para que se optimice el uso de los recursos físicos que tengo. No se da. Después, en educación, aquí en Ancud de nuevo, existió un liceo bicentenario que se ganó el concurso del liceo bicentenario en la gestión del exalcalde Kruger, y que terminó y enterró la exalcaldesa Soledad Moreno. ¿Por qué? Porque ella tenía una visión política y decía, nada que haya hecho la gestión anterior puede ser bueno. Pero destruyó el sueño de cientos de jóvenes que habían llegado a ese liceo bicentenario, que se convirtió además en el mejor de la zona sur, por un tema político. Y es ahí donde yo le hago el llamado a la ciudadanía, a las personas que nos están escuchando, de que levanten la voz en los temas que trascienden a la política. Esto no es un problema de izquierdas o derechas. Este es un problema de buena gestión en la salud.
Y la salud no tiene color político, es un tema de buena calidad en la educación. La educación no es de políticas de izquierda o derecha, es cómo transmito conocimientos para buscar una proyección de las personas. El tema de la infraestructura no es un tema político. Si los de izquierda y los de derecha usan el mismo camino que une Ancud con Castro. Y yo de que soy un niño que venía a la isla y veía a las personas del Ministerio de Obras Públicas trabajando solo en el verano y en cuadrillas que la mitad trabajaba y la mitad miraba. Y todos los que andábamos en los vehículos estábamos con esos semáforos humanos esperando una hora, claro, hasta que dieran el tránsito, porque además no cortaban el kilómetro, cortaban 20 kilómetros para arreglar un kilómetro. Y uno decía, ¿y dónde estarán trabajando? Bueno, eso lamentablemente sigue ocurriendo hasta el día de hoy y curiosamente se da mucho más aquí en la isla, porque ya de Puerto Montt o de Parua hasta La Serena tenemos doble vía. Bueno, ¿cómo hago que esa doble vía le llegue a la isla grande de Chiloé? Sí, está bien cuidar el entorno, la cultura, el medio ambiente, pero mejoremos la calidad de vida de las personas. Y de nuevo aquí hay un Chile real y un Chile virtual. En Santiago era inaceptable que se construyera un mall aquí en Castro. Y yo no es que sea defensor y promotor de los malls, pero entiendo que la plaza pública en Castro no se puede usar 200 días al año porque hay lluvia torrencial. Entonces, ¿dónde puedo yo ir a caminar sin mojarme? Bueno, a un mall. Y cuando se hacían las consultas en Castro, la mayoría de las personas decían, yo sí quiero tener un mall. Pero las de Santiago, que decían hay que cuidar la cultura milenaria, los palafitos, podemos cuidar los palafitos y además tener un mall. Bueno, pero ese es el Chile real que a mí me interesa dar a conocer y por eso hoy día estoy empeñado en recorrer las 345 comunas de Chile que tienen municipio para levantar temas locales a nivel nacional y que los asesores del presidente no miren solo las redes sociales para tomar decisiones, no miren solo las encuestas a nivel nacional, sino que miren la realidad que le toca vivir a las personas. Conversábamos antes de entrar que ayer estuve en Kemchi y el alcalde me dice, mire, la comuna de Kemchi es preciosa, pero tengo 9 islas, tengo 14 postas rurales. ¿Qué sabe el señor de Santiago que yo voy a una isla en la mañana a hacer la ronda médica y en la tarde no me puedo traer a los profesionales porque se levantó la mar? Entonces, ¿cómo compatibilizo yo las políticas públicas que están allá con lo que tengo acá? Se ha hablado mucho del tema de la ley Cholito, porque yo fui el único que la votó en contra. Y me dicen, ¿y a este señor no le gustarán los animales? Me encantan los animales. Con mis hijos tenemos 6 perros, 4 patos, catas, conejos, gatos, tenemos de todo. Pero, ¿quién habla de los perros en condición de calle y que los alcaldes hoy día, si hacen la perrera y se les muere un perrito dentro de la perrera, se pueden ir presos? ¿Quién habla hoy día de que los alcaldes no tienen los recursos para chipear, para desparasitar a los animales y que la Subdere no siempre entrega los recursos? ¿Quién habla de los perros asilvestrados? Porque, ¿quién tiene más derecho? ¿La oveja o el perro? Y si yo por los días de perro pierdo todos los años 10 ovejas, bueno, ¿a quién sanciono? Porque es un perro asilvestrado que no tiene dueño. ¿Y dónde está el SAC autorizando en el fondo poder enfrentar el tema de las jaurías de perros asilvestrados en los campos? Entonces, claro, hay algunos que tratan de utilizar políticamente una votación que yo puedo haber realizado conscientemente, racionalmente, y haberme enfrentado a ciertos agitadores de las causas animalistas, que no son siempre los que aman más los animales, y haber votado racionalmente y no políticamente. Entonces, esa realidad se conoce recorriendo Chile entero. Así es. Estamos con don José Antonio Caster, quien está aquí en nuestros estudios. Y bueno, estamos con esta banda de preguntas que tenemos por acá para ir también en pro del tiempo que tenemos en radio. José Antonio, también quiero preguntarte respecto a cómo tratarías tú en un caso de presidente de la República. Y también quiero que esto sea como una crítica, si lo puedes plantear así, cómo se está haciendo en este gobierno con el tema, por ejemplo, de por qué no subvencionar el transporte escolar a nivel, porque tenemos que muchas lanchas traer a los jóvenes a estudiar acá en la ciudad de Castro, Vancouver, son lanchas. También tenemos un tema, por ejemplo, del combustible. Eso es tanta agenda de trabajo, va a estar en un momento dado. ¿Cómo se va a ver, primero,
Las realidades de las distintas comunas son muy distintas. En el altiplano, donde estuvimos con el mismo equipo, y aquí me acompaña José Carlos Mesa, que es el encargado nacional a nivel territorial de Acción Republicana, un joven de Melipilla que estudió Derecho, le ganó a la vida y a la universidad y es un gran profesional hoy día. La realidad de Colchane y de Camiña es distinta a la realidad de Timauquén o a la realidad de Chonchi o de Castro o de Keilen, es distinta. Y los subsidios son distintos también, porque aquí claramente yo no tengo un recorrido permanente de lanchas que me una a las islas cada media hora. Claro que no. Entonces yo, autoridad, tengo que pensar cómo le doy la seguridad a los apoderados de que su hijo va a ser transportado de manera segura y eficiente para recibir una buena calidad de la educación. Eso localmente tiene que ir resolviéndose, y yo, autoridad central, más que dictar una política pareja para todos, tengo que decirle, mire, aquí en la isla de Chiloé, que además es un archipiélago, cada comuna, cada isla es un conjunto de islas, tengo que darle los recursos y usted administrelos de la mejor manera y ríndame cuenta. Pero las realidades son distintas. Entonces, en todo lo que es conectividad y en tema educacional, primero hay que conocer las realidades y optimizar los recursos. De nuevo, cortemos el gasto político. Si nosotros bajamos el gasto político, vamos a tener más recursos para poder mejorar otras circunstancias. Si yo termino con falsos exonerados, bueno, voy a poder en algunas zonas bajar la carga tributaria en contribuciones, en timbre y estampilla, cosas que afectan al chileno de a pie, que ahorró toda su vida para tener la casa propia y después se da cuenta de que le siguen cobrando por su casa. Entonces la persona ahorra, construye su casa en un sitio y de repente le dicen, oiga, la contribución que le toca pagar al año son 2 millones de pesos. Y digo, si la casa es mía, yo tuve que trabajar, esforzarme y ahora me cobran 500.000 pesos o 500.000 pesos por trimestre. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos que pagar el gasto político y con nuestros impuestos, con nuestras contribuciones, con nuestros timbres y estampillas, con nuestro IVA, estamos subvencionando a una cantidad de personas que no nos ayudan a vivir mejor. Y lo mismo con la benzina. Ahora está bajando, gracias a Dios. Pero la mitad del valor de la benzina son impuestos. Si a mí me dicen, oiga, ya, el impuesto de la benzina va a ir a mejorar las pensiones de los chilenos, y yo sé que va a ir a mejorar las pensiones, bueno, puedo llegar a ser solidario con los impuestos que ya me sacan. Pero si nadie me explica en qué están gastando, y veo, no sé, algunos nombramientos, algunos viáticos, algunos viajes que se pegan unos por el mundo, digo, bueno, ¿y con qué plata están viajando? Cuando yo veo a los concejales viajeros, y veo que van todos a Europa a mirar un tema que es atingente y preocupante para la isla, la basura. Yo le puedo sacar el dato de cuántos concejales a nivel de Chile han viajado al extranjero a ver plantas de reciclaje o de tratamiento de residuos sólidos o líquidos. Y después puedo ver el resultado de eso. 0. Bueno, ¿y quién le pagó los viajes a todo ello? Todos nosotros, los chilenos. Entonces, nosotros hicimos un estudio importante a través de Acción Republicana sobre el gasto en viajes de concejales, alcaldes, diputados, senadores, y uno se sorprende y les dice, ¿saben qué más? Dejen de viajar. Así es, dejen de viajar, como dice José Antonio Kast, que es muy directo en toda su respuesta. Ya para ir finalizando, también es importante no volver a hacer recurrente en un hecho que está muy manoseado, el caso de Catrillanca. También quiero ser un poco más serio en este tema. Usted como penalista, como hombre de derecho también, el caso Catrillanca, algo muy cortito, en cierta medida ha sido mal enfocado, seguramente muchas veces livianamente, provocando, en cierta medida lacerando, digamos, el trabajo de la policía, también del gobierno, de quienes están encargados en un momento dado de emitir las órdenes, por ejemplo. ¿Alguien ha fallado? ¿Falló todo un equipo? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es su percepción? A ver, lo primero, aquí se está haciendo un uso y abuso de un tema doloroso como es la muerte de una persona políticamente. Hay muchos que han empezado a hablar del tema de la Araucanía aprovechándose de la muerte del comunero Catrillanca. Después de eso, decir que hay que ver dónde parte esta situación. Parte en un asalto terrorista a 3 profesoras que pierden sus vehículos, no por un hurto. ¿Así de tajante, José Antonio? Que es permanente y todos los días. Y no son robos de un vehículo que está estacionado.
No, aquí se causa temor, se quiere causar terror para evitar que esas profesoras sigan cumpliendo con su labor. Porque yo las amenazo y les digo, bájense del auto, y con unos gritos increíbles las amenazo con un hacha, las amenazo con una pistola, y eso es reiterado. ¿Qué busco con eso? Que ya no vaya nadie más a enseñar esas zonas. Y eso genera un operativo policial. Y cuando me pongo en la situación que yo vivo en un campo y veo que entran 3 vehículos policiales, yo lo primero que hago es acercarme a los policías, a los carabineros, y preguntarles en qué les puedo ayudar, por qué están acá. ¿Cómo lo reciben a ellos en Temucuicui? Con árboles cortados. Lo primero que se ve en los videos es que los carabineros tienen que bajarse con una motosierra a cortar los árboles que alguien puso ahí para evitar el procedimiento policial. Y vemos carabineros que tienen que llegar con casco y chaleco antibalas en vehículos blindados. ¿Por qué no puede llegar como cualquier carabinero en cualquier parte de Chile en su vehículo sin blindaje, sin casco y sin chaleco antibalas? Porque en ese lugar los amenazan y les disparan permanentemente a los carabineros. Por lo tanto, aquí no es que se haya militarizado la zona, sino aquí se fue de las manos el control del terrorismo, y los carabineros, por protección personal, tienen que usar esos elementos. Y después vemos que se produce el lamentable hecho. Pero vemos también el video final, donde hay un oficial de carabineros que dicen, está vivo, hay que estabilizarlo, denle los primeros auxilios. Y se habla de homicidio y asesinato. Puede haber un cuasi delito de homicidio, porque no hubo dolo, no había intención del carabinero cuando sale de su cuartel para decir, hoy día yo voy a matar a alguien. Eso no es así. Y por eso digo que hay un aprovechamiento político, y que veamos las cosas en su justa dimensión. Y lo que pasa a posterior de eso también no tiene explicación, porque el gobierno no toma las medidas necesarias para evitar los más de 100 incendios y atentados que se producen al día siguiente. Si yo quiero reivindicar la vida de una persona, ¿lo tengo que hacer en base a la violencia? No, lo tengo que hacer en base a la justicia. Y tengo que exigirle a los fiscales, a los jueces, a todos, primero que digan la verdad, sí, y después que se investigue. Pero no tengo por qué ir a tomarme 2 municipios, no tengo por qué ir a cortar la carretera, no tengo por qué agredir a todas las personas que piensan distinto a mí, y no tengo por qué generar violencia como contramanifestación de un hecho que de por sí causa dolor. José Antonio, en base a la misma, para después entrar en otra materia y final, también debo preguntarte tu posición si fuera presidente de la República, no hoy día, 2 años más. ¿Cuál sería tu actitud? Seguramente sacar el ejército, aplicar el ejército en la zona. Bueno, yo lo dije en campaña y lo vuelvo a reiterar, está en tu... que la Constitución faculta al presidente para decretar el estado de emergencia en ciertas zonas del país que se ven afectadas por situaciones que están fuera de lo normal. Y en este caso, en la zona de Ercilla, en la zona de Coyipulli, en alguna zona de Angol y en algunas partes de la provincia de Arauco, claramente hay que decretar el estado de emergencia y pedir la colaboración a las Fuerzas Armadas. Porque la Fuerza Aérea tiene drones y yo podría tener una televigilancia permanente sobre la zona para ver qué es lo que está ocurriendo. Puedo pedirle el auxilio al ejército. Y en el caso de Temucuicui, yo podría poner un control, un punto de control en cada acceso a Temucuicui. Sí, ¿por qué alguien va a cuestionar que yo revise los vehículos que entran a Temucuicui para ver si van con gente armada a su interior, para ver si sale droga del interior? Porque hay constancia de que en Temucuicui hay plantaciones de marihuana y se han requisado plantaciones de marihuana enteras. ¿Por qué CONAF no puede entrar a verificar si hay tala ilegal de árboles? ¿Por qué el municipio no puede entrar a controlar el control de niños sanos y ver si hay abuso de menores al interior de Temucuicui? Porque hoy día en las imágenes vemos a niños en la toma del municipio de Coyipulli, vemos a niños en los cortes de carretera, niños pequeños, estoy hablando de niños de 5 años o menores. Eso es abuso de menores. Aquí la defensora de la niñez ha brillado por su ausencia. Y alguien en algún minuto le va a cobrar su irresponsabilidad de no cuidar a esos menores. Por lo tanto, en ciertas zonas de la Araucanía, claramente se requiere decretar el estado de emergencia para recuperar el Estado de Derecho. Así es. Finalmente, José Antonio, quiero también tu opinión certera respecto a lo que ha pasado con la ley de pesca. Sabemos ya, Vox Populis, se habla mucho, de esto también ha sido un tema manoseado en alguna oportunidad, pero en la parte más técnica, más estricta, también como hombre de derecho, ¿cuál es tu percepción de lo que ha ocurrido y lo que se tiene que hacer con la ley de pesca? Porque lo que está pasando, la verdad,
Nada que decir, no merece comentario, José Antonio. Bueno, aquí las sociedades también progresan, avanzan y se van viendo cosas que hacen bien y cosas que hacen mal. La pesca de arrastre claramente es algo que en el tiempo muchos países han superado y creo que en Chile también hay que hacerlo. Se dio toda una discusión en torno a la pesca de la jibia, de si era por mecanismo de arrastre o de potera. Yo hice una faena de pesca con un pescador artesanal en Lo Roja, en la caleta Lo Rojas, en Coronel, y aprendí lo que era una faena de pesca artesanal. Y después también fue una industria, a ver cómo se procesaba, ¿no es cierto?, de los barcos industriales. Bueno, y se puede convivir. Los artesanales no tienen por qué ser enemigos de los industriales. En la medida que cada uno cumpla con las normas establecidas del posicionador satelital, de que se cumplan las normas en todo sentido. Y en este caso yo creo que lo que se hizo en el tema de la jibia, que es hoy día autorizar solo la pesca con poteras, es razonable. Y hay barcos muy grandes que tienen varias líneas de potera. Por lo tanto, si yo voy a pescar jibia, que hoy día es un producto muy interesante, que antes se desechaba, a nadie le interesaba la jibia, bueno, hoy día sí tiene un valor comercial mucho más importante, pero hay que cuidar los recursos naturales que son de todos los chilenos y la pesca de arrastre no lo hace. Hoy día sí decir que también hay aprovechamiento político y que ayer se aprobó una resolución, una ley que deroga la ley de pesca. El punto es que políticamente y popularmente suena muy bien, porque se instaló un concepto que el mar es de todos los chilenos y que hoy día 7 familias abusan, pero es un concepto de conflicto también instalado por un sector político. ¿Es muy subjetivo? O sea, políticamente hay una línea muy determinada que levanta el Partido Comunista que dice esto es de todos, pero curiosamente donde ellos gobiernan, lo que es de todos es de unos pocos. Entonces, cuando yo escucho a los del Partido Comunista decir, ¿saben qué más? Aquí vamos a poner justicia, igualdad. Entonces le digo, oiga, ¿y donde ustedes gobiernan, eso se da? O sea, en Cuba, que es el paraíso terrenal para un comunista, ¿se da esa situación de que los bienes del Estado son de todos o son de unos pocos? Porque yo lo que veo es que el hijo Fidel Castro es uno de los hombres más ricos del mundo. Veo que la hija de Chávez es una de las mujeres más ricas del mundo. ¿Y es por su esfuerzo personal? ¿Es porque ellos son superdotados? No, es porque sus padres abusaron del sistema. Y después me vengo a Chile y veo que un alcalde como el de Valparaíso, el alcalde Charp, le hace un homenaje a la revolución cubana de hace 60 años y nos muestra como modelo a seguir a Fidel Castro, el peor dictador del mundo, que dejó en la ruina a Cuba. Porque si fuera un paraíso terrenal, las personas que emigran a Chile desde Venezuela, desde República Dominicana, desde Haití, uno diría, estas personas, ¿por qué se vienen a Chile, que está a miles de kilómetros, y no se van a Cuba, el paraíso terrenal, que les queda a 1 hora en bote? Porque a Cuba no va nadie a vivir, algunos van de turistas, pero todo el que quiere la libertad se arranca de Cuba. En el exilio de Cuba, hoy día hay muchas personas, pero en el camino murieron más de 20.000 cubanos en las balsas que querían cruzar al mundo de la libertad que era Estados Unidos. ¿Y alguien dice algo? No, porque los que hoy día nos hablan de igualdad, de solidaridad, de el Estado protector, en la República Democrática Alemana tenían un muro para tener encerrado al ciudadano común y corriente. En Cuba no vemos que nadie esté contento con ese régimen. Por lo tanto, y vuelvo a la ley de pesca, es curioso que aquellos que dicen que van a pelear por el pueblo, en los lugares donde gobiernan, solo oprimen al pueblo. Bien, pues ya finalizando esta conversación, más que nada para conocer los puntos de vista de este político y el de mañana, ¿por qué no?, podría ser presidente de la República. Es por eso también que está por acá y está haciendo esta peregrinación por la isla grande de Chiloé. Finalmente, muy cortito, PSU por siempre, ¿continúa la PSU? No, yo planteé cuando cambiaron la prueba de aptitud y la iban a cambiar con una cosa que se llamaba el CIES, después el PAT, prueba de admisión transitoria, y terminó en la prueba de selección universitaria, que era el peor sistema. Cuando se quiso modificar la prueba de aptitud, se decía que la iban a modificar, y me acuerdo de los debates que tuve con Antonieta Sá, porque era una prueba sexista, que privilegiaba a los hombres sobre las mujeres. Curioso que hoy día digan lo mismo de la PSU.
Lo que nosotros necesitamos es una prueba estandarizada para saber quiénes pueden ser priorizados para llegar a la educación superior, porque no tenemos recursos infinitos, pero que se vaya en parte de las aptitudes, porque esta prueba mide conocimiento. Y curiosamente, en los recintos del Estado es donde menos se enseña, porque los profesores no siempre cumplen los horarios, porque los alumnos siempre realizan manifestaciones que lo hacen estar fuera del aula y no dentro del aula, y si no, veamos lo que hicieron con el Instituto Nacional. Los mismos que hablan de la educación gratuita y de calidad y no sexista, destruyeron el Instituto Nacional, destruyeron el Carmela Carvajal y todos los liceos emblemáticos. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es una prueba que seleccione, porque no hay capacidad de darle educación superior a todos de una vez, y que se base en las aptitudes de la persona, y lo que es urgente es mejorar la calidad de la educación preescolar, básica y media. Ese es el piso común, eso es la justicia social que nosotros tenemos que aplicar. Que alguien que dice, mi hijo salió con un 6,5 del liceo, bueno, que ese 6,5 se refleje en 650 puntos en cualquier prueba de selección universitaria, porque hoy día hay un fraude colectivo, y jóvenes que salen con un 6,5, con un 7 de la educación media, llegan a dar la prueba de aptitud y se encuentran con la frustración de que se sacaron 500 puntos. ¿Quién le responde a esos jóvenes por la frustración de haber sido ilusionados de que iban a estudiar física nuclear y que el puntaje no les da? Ahí hay una responsabilidad social, una urgencia social importante. Y ahora un aviso comercial, porque yo represento un movimiento social y político que se llama Acción Republicana. Tenemos una página web, www.accionrepublicana.cl, y nosotros nos sostenemos, nos mantenemos por el aporte de las personas. Y la invitación es que al que quiera ayudarnos a que estas ideas sigan creciendo, bueno, entre a la página web, baje el formulario de aportes mensuales y que nos ayude con 1.000 pesos mensuales como mínimo y 50.000 pesos mensuales como máximo. Porque así nuestras ideas van a seguir progresando. José Antonio, la verdad que estaban llegando más preguntas también a la red. Estamos trabajando siempre con este tipo de las redes sociales, pero preguntas que ya las habíamos mantenido, por ejemplo, se había planteado el tema de la energía, cómo poder, en cierta medida, trabajar para Chiloé una subvención para el caso de la leña, que aquí se trabaja mucho y se consume mucha leña, porque eso es Chiloé. También estaba planteado. Es un estudio caso a caso. Bueno, no lo en términos generales. primero que tenemos que hacer es lograr una buena aislación de nuestras viviendas. Y ahí el Estado tiene un rol de decir, bueno, ¿cómo ayudo yo a aislar bien las viviendas? Porque gran parte del uso de la leña se va en la calefacción. Una parte importante se va en la cocina, en el agua caliente, pero mucha también en la calefacción de los hogares. Si yo no tengo hogares bien aislados térmicamente, que hoy día es más fácil que hacer que antes, voy a gastar el doble de energía en quema de leña de lo que necesito. Después trabajar mucho con el tema de la leña seca, porque hay muchas personas que venden leña que no tiene procesos de secado. Yo tengo que ver cómo le llego con el mejor producto a las personas y que rinda más y contamine menos. Y a eso después tenemos energías alternativas, pero energías alternativas como la luz solar, ¿no es cierto?, como el viento, de acuerdo a la realidad de cada zona. Aquí voy a tener menos luz solar que lo que tengo en Atacama, pero tengo más viento que el que tengo, por ejemplo, en la región metropolitana. Bueno, busquemos fórmulas alternativas para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Pero partamos por lo más básico. Chiloé tiene un problema grave de agua potable rural y estamos llenos de camiones aljibes en todo el sur, donde lo que hay es agua. Pero curiosamente llegamos a las familias con un camión para entregarles agua a un estanque y no se buscan las soluciones integrales y definitivas. De nuevo, gasto político, porque alguien está aprovechándose del sistema y está ganando algo que no le corresponde, repartiendo agua en camiones, siendo que nosotros deberíamos buscar la solución definitiva para las familias que viven en el campo y que nos interesa que sigan viviendo en el campo, pero con mejor calidad de vida. José Antonio, permítame la última, porque más que nada quiero tu observación, un comentario. Sabemos que el Estado de Chile, nuestro país como tal, claro, en este momento dejar pasar, como uno hizo el laissez-faire, en verdad, en economía. La verdad que cuando uno mira a la empresa privada, en este caso, por ejemplo, aquí es Saesa, ¿verdad?, con el tema de la luz, de la electricidad en general. Sabemos que tiene una cantidad enorme de turbinas en este momento, de muchos parques eólicos en la zona de nuestra cordillera. El Estado no podría en un momento dado
Yo sé que es un tema difícil y muy liviano de poder conversar en unos par de minutos, porque es economía meramente tal y de la macroeconomía. ¿Ah? Poder aumentar la regularización o poder incoar o hincarle al diente en cierta medida a esta empresa privada para poder dejar un poco más de lo que está haciendo usufructo, de lo que es del país, de lo que es de nuestra tierra de Chile, y lo estoy politizando, que saque un remanente de eso y pueda entregarle a la ciudadanía un poco más, que tiene que ver también con la responsabilidad social, por ejemplo, de estas grandes empresas. ¿Es posible ese tema en un momento dado trabajarlo seriamente como país, como Estado? No, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que alejar a la política No, no, totalmente, de estos temas. totalmente. Por ejemplo, Hydro Aicén. Hydro Aicén fue muy cuestionado por los ambientalistas. Y tienen razón, hay que cuidar el medio ambiente, pero también hay que cuidar a las personas. Y Coyhaique es una de las regiones donde tenemos una central o sea, una central a petróleo que genera electricidad teniendo gran cantidad de agua. Bueno, ¿por qué Hydro Aicén no llegaba a un acuerdo con toda la región y le decía, mire, ¿sabe qué más? Yo a todos a los domicilios le voy a dar tanta energía gratis por día para que funcione la lavadora, la secadora, el televisor, el refrigerador. Yo le hago un cálculo y le digo ya, a cada hogar, a cada empalme, yo le regalo tanta energía diaria gratis para que usted tenga una compensación por el daño que le causa tener una central grande como Hydro Aicén. Mm. Pero nadie piensa en eso. Hay que hacer una modificación a la ley de patentes municipales de todas maneras. Es posible. Porque hoy día las grandes empresas por ley pagan su patente en Las Condes. Y las empresas dicen, bueno, pero es que yo tengo mi sede central acá y la ley dice que yo puedo pagar acá y me sale más fácil. Bueno, cambiemos eso. En vez de decir dónde está la matriz, digamos, bueno, yo pago patente en cada lugar que tenga tantos metros construidos instalados. Y que hay una luquita en el Y lugar. que queden acá. Si bueno, si yo aquí tengo una gran industria salmonera, bueno, que me paguen de acuerdo al personal que tienen acá, a los metros cuadrados que tienen acá de planta faenadora, y que dejen parte de sus utilidades o de lo que a ellos llevan a otra municipalidad como Las Condes, que lo dejen aquí en Castro. Usted lo tomaría como parte de Pero su de agenda todas trabajo. maneras, Perfecto. de todas maneras. Perfecto. Eso es la verdadera regionalización, entregarle los recursos en parte a las regiones donde se produce. Yo entiendo, por ejemplo, que la gran minería, si dejara todo en el norte, todo Chile sufriría. Yo estoy diciendo que ciertas partes de la política tributaria se puede modificar con el acuerdo transversal desde el punto de vista político. Siempre en la línea de bajar los impuestos, no de subirlos, porque los impuestos financian gasto político y nosotros necesitamos financiar solo gasto social y no a políticos operadores que abusan del sistema. Así es, bueno, ya no podemos continuar porque ya estamos con el tiempo, pero también es un tema que José Antonio Cast tampoco era sacar, como dice, ahí por el ladito el tema, hablando un poco qué pasa con el sindicalismo, cuando aún hay trabajadores pidiendo en cierta medida, ¿verdad? Un tema de mejorar remuneraciones, es un tema de sindicalismo en nuestro país. Si usted gusta me puede responder, la verdad que Sí, estamos y en el yo, tiempo. yo Pero defiendo a los dirigentes sindicales, pero no defiendo la violencia en el tema del ejercicio de la defensa de los derechos. Porque en Santiago nos ha tocado que muchas veces en el transporte público se dan situaciones de huelga legales, pero la huelga legal también tiene que respetar la prestación de servicio a las personas. Y si hay un grupo de conductores que quieren hacer un paro, lo pueden hacer, pero no por eso tienen que apiedrar a los que están en condiciones de trabajar. Y lo mismo en cualquier huelga, que se mantenga dentro de los parámetros normales. Yo no tengo por qué llegar a los extremos de tener que cortar una carretera, de tener que violentar a otras personas por un tema donde dentro del marco legal hay caminos. Y mantengamos todas nuestras diferencias dentro de los marcos legales que corresponden. Defendamos la dirigencia sindical, sí, pero sobre todo defendamos a los trabajadores, porque aquí vemos muchas veces que la CUT pasa a ser el brazo político de un partido político, como es el Partido Comunista, que se vanagloria de decir, la presidenta de la CUT es del Partido Comunista, y al final termina siendo vocera del Partido Comunista y no vocera de los trabajadores. Termina siendo una persona que genera conflicto y no soluciones, porque muchos de los conflictos laborales se podrían solucionar si hubiera voluntad de las partes. Pero cuando la ideología se toma
la dirigencia gremial o sindical, no hay posibilidad de conversar porque el que está ideologizado no acepta razones. Finalmente, verdadero o falso cortito, igual como un bachillerato, pero muy cortito. ¿Fuerzas Armadas se debe mantener el presupuesto, aumentar el presupuesto? Primero tienen que darle certeza y lo mínimo es partir de lo que ya tienen y evaluar realmente si se necesita más o no, pero nosotros necesitamos Fuerzas Armadas bien preparadas, bien equipadas para defender la patria. ¿Hegemonía en el mar? A ver, el mar es una fuente de ingresos enorme para Chile y nosotros tenemos que hacer respetar los límites que hoy día están establecidos, las 200 millas, ¿no es cierto? Tenemos que defender lo nuestro y también evitar que se nos produzcan de estos pescadores industriales internacionales que infringen las normas que están establecidas a nivel mundial. Bien, agradecemos a José Antonio Cas, quien estaba con nosotros conversando para acá de manera muy suelta, muy liviana, y así lo queríamos, como a una conversación coloquial, a este líder de Acción Republicana, de este movimiento político en nuestro país. Le agradecemos y siempre las puertas abiertas, los micrófonos dispuestos para poder conversar de todo, tal como lo ha hecho, y también agradecer lo sincero que ha sido, lo recto que ha sido y lo objetivo que ha sido al responder a nuestras preguntas, José Antonio. Bueno, muchas gracias y felicitarlos por la nueva frecuencia que están abriendo en Aysén. Así es, por ahí uno se alegra de que los emprendedores sigan creciendo y sobre todo si son emprendedores en el área de las comunicaciones, porque la comunicación, la transparencia, la información da libertad a la ciudadanía. Así es. Ahí está la palabra del hombre de derecho, José Antonio Cas. Nosotros continuamos con nuestra programación. Esto es Radio Nahuel. Colega Miguelito, adelante. Gracias, Antonio, lo pasaste. Buenísimo. Interpretamos el gusto musical de la gente.